Isaías capítulo 35. Oremos. Qué hermosa es tu esperanza, Señor, y lo que tú prometes, la alegría y el gozo, la vida, el florecer, las aguas, la abundancia, la tranquilidad, la paz. Señor Dios Santo, ayúdanos a esperar siempre con convicción de que tú das. Y ayúdanos a esperar, Señor, con fe. Y aunque no lo veamos venir, verlo con la fe que tú nos das. Y si vemos, Señor Dios, tu esperanza y tu gloria, confirmar que tú eres fiel y lo hiciste. Y luchar, Señor Dios Santo, y batallar y no descansar en la fe, convencidos de que tú haces y harás, y sabiendo, Señor, que tú a su debido tiempo darás el fruto. Ayúdanos, Señor Dios Santo, a ser fieles en tu esperanza, porque tú eres fiel y verdadero, y como tal eres cumplidor de tus promesas, pero también eres soberano, Señor, y tuyo es el tiempo, y tuya, Señor Dios, es la voluntad, de manera que cuando tú quieras obrarás, y ciertamente obras, y estás obrando, y lo has hecho. Gracias, Señor Dios Santo. Ayúdanos a entender, a comprender. Aparta de nosotros, Señor Dios, toda incredulidad. Te necesitamos. Espíritu Santo, socórrenos. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Este es un pasaje muy lindo. Isaías es un hombre, era un hombre, que vivía por ahí por el siglo VII antes de Cristo, años 600 y tanto, antes de Jesucristo. E Isaías vivió en una época en que vivía él en la nación de Judea, en Israel, por supuesto, pero Israel, administrativamente el Señor, para disciplinarla, la había dividido en dos: el reino del sur y el reino del norte. Isaías vivía en el reino del sur. Isaías era miembro de la familia real. Muy seguramente era entonces descendiente del rey David. Era de la tribu de Judá. Era miembro de la familia real. Y dicen que era una especie de ministro de Relaciones Exteriores o miembro del cuerpo diplomático. Es decir, una persona que sabía muy bien cómo se desenvolvían las relaciones que tenía Israel con las naciones alrededor. Pero desde este punto de vista, y esto es importantísimo que lo entendamos y que prestemos atención, Isaías entendía que que el destino, que el devenir, que la vida de los pueblos de todas las naciones, incluida la nación en la que él vivía, dependía de la voluntad de Dios. Y dependía de la voluntad de Dios en el sentido de que, sí, según el pacto de Dios nuestro Señor con toda la humanidad, la nación, no solamente un hombre o una familia, sino una nación era fiel al Señor, el Señor era fiel, la nación era infiel, el Señor seguía siendo fiel, pero cumpliendo su advertencia de disciplina. ¿Me doy a entender? Isaías no entendía las relaciones entre los pueblos como simplemente las entiende hoy el mundo, que son relaciones de poder, de necesidad y de interés. Una relación de poder. Simplemente una nación se relaciona con otra dependiendo de lo que los líderes de esa nación crean que es más necesario para tener más poder frente a esa razón. O simplemente por necesidad. Una nación o los líderes de una nación se relacionan con otra según la necesidad que tengan de esa nación. O simplemente por interés. Tenemos intereses comunes, intereses comerciales, qué sé yo, y solamente por eso nos relacionamos. No. Isaías veía ciertamente, como debemos verlo, que las relaciones entre naciones y el devenir de cada nación depende de la fidelidad al pacto de Dios como nación, como tal. ¿Me explico? Entonces Isaías vivía en un tiempo, el siglo VII antes de Cristo, en que el Señor, para reprender a las naciones, usó como instrumento, como vara, a otra nación. Y esa nación se llamaba la nación asiria.
de los asirios. Esa nación el Señor le dio, según su providencia, el poder de ser la nación hegemónica, es decir, la nación más poderosa militarmente alrededor de las naciones en las cuales orbitaba en esa región del mundo. Esa nación de Asiria se levantó, mejor esa civilización asiria, a la orilla del río Tigris, en lo que se denomina la región de Mesopotamia, que ocupa hoy la nación de Irak. Pues alrededor de esa nación habían otras naciones. Por ejemplo, al este estaba Siria, más al este de Siria el Líbano, debajo del Líbano Israel, al ladito de Israel hacia el oriente Moab, Edom, Amón, más al sur Arabia, más al norte era el país de los hititas y luego más hacia el oeste, hacia el occidente Egipto. Bueno, Asiria llegó a gobernar todas esas naciones, ya sea porque las conquistó definitivamente haciéndolas parte de su imperio o porque las utilizó luego como naciones títeres, pero todo fundamentado en la fidelidad a Dios, en el devenir de cada nación. La fidelidad de Dios en la ley de Dios, que es la ley moral de Dios. ¿Por qué digo todo esto? Porque en el capítulo 35, que acabamos de leer, el Señor habla de una manera hermosa, usando poesía hebrea, usando unas alegorías. Alegorías son como símbolos que uno usa para representar cosas reales cuando uno habla. Por ejemplo, comienza diciendo el versículo 1, se alegrará en el desierto y la soledad. Dice, ¿cómo se va a alegrar un desierto? Entonces el Señor personifica el desierto. El desierto lo usa como si fuera una persona que se alegra. ¿Cuándo se alegra un desierto? Pues cuando el desierto deja de ser desierto. Cuando en el desierto hay oasis, o todo el desierto se hace un oasis, deja de ser desierto. Cuando el desierto de repente comienza a florecer, a brotar, a haber agua, a haber vida. Entonces se alegrará el desierto y la soledad y el yermo. O el yermo es otro desierto, se gozará, florecerá como la rosa. Entonces no es que en el desierto hay vida, pero la vida del desierto son cactus o pencas, sino que es rosa. En fin, usa un lenguaje muy especial Isaías, pero Isaías se está refiriendo cuando habla desierto, cuando habla soledad, cuando habla el yermo, se está refiriendo al pueblo que había sido convertido en un desierto. El pueblo que era como un jardín y había sido convertido en una soledad. El pueblo que era numeroso y había sido convertido en un peladero, en un potrero en donde no hay nada. Es la esperanza que el Señor le devuelve a la nación. En el tiempo de Isaías la nación era relativamente poderosa y estable. Cuando Isaías profetizaba o Isaías vivía, lo hizo Isaías bajo varios reyes. Rey venía, rey moría, rey venía, rey moría, y Isaías seguía vivo aún y Isaías seguía advirtiéndole al pueblo lo que venía. Isaías vivió en el siglo VII antes de Cristo, pero siglo y medio después de Isaías vino lo que Isaías había profetizado en cuanto a la disciplina del Señor. Esta mañana hablaba con Yulisa y decíamos, la gente habla de largo plazo. Decía, a largo plazo tengo este proyecto, porque es muy importante y dedica tiempo. Y uno dice, wow, tiene a largo plazo, ¿cuánto tiempo? Dice, no, unos 10, 12, 15 años. Y ante los ojos de Dios y ante los ojos de uno, eso no debería ser largo plazo. Lo largo plazo ocupa por lo menos una o más generaciones. Son 40, 80, 120 años. Isaías habla en el largo plazo y ocuparon unas 2, 3 generaciones en cumplirse lo que él dijo, 3 o 4 generaciones, perdón, lo que él había profetizado. Ahora, si vamos al capítulo 34, en el capítulo 34 el Señor hace el regaño, pues, a las naciones, incluida la nación de Israel. Por ejemplo, el versículo 1 dice, naciones, acercaos para oír, escuchad pueblos. Por supuesto, Isaías era como un ministro de relaciones exteriores, era como una especie de embajador, era como una especie de canciller. Pero Isaías, la manera que habla es como si fuera un predicador. Cuando dice, vengan todos y convoca y todos escuchen.
Isaías le está hablando a las naciones. ¿De qué manera oyen las naciones? Pues porque les enviaba cartas. Isaías mismo no hacía viajes a las naciones a predicar, pero queda registrado en la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje a las naciones? Naciones, acercaos para oír y escuchad, pueblos, porque es Dios el que convoca. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque la indignación de Jehová es contra todas las naciones, y su furor contra todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo, las ha entregado al matadero. Dice que Isaías habla en tiempo, las ha destruido. Habla en tiempo perfecto. En gramática llama uno tiempo perfecto cuando usa el auxiliar del verbo haber, ha destruido. Como dice uno, ha comido, ha bebido, ha estado. Está hablando de cosas que ya hizo. Por eso lo llaman en gramática perfecto. Sin embargo, Isaías está anunciando lo que va a pasar. Pero en gramática usa un tiempo, es traducido como imperfecto. ¿Por qué? Porque cuando el Señor decreta algo, el decreto del Señor no tiene reversa. ¿Me voy a entender? Cuando el Señor decreta algo, su decreto no tiene reversa. A menos que el Señor diga, estoy por hacer esto, a menos de que te arrepientas, lo cumpliré. Pues estoy por hacer esto y a menos de que lo estropees, de que lo malogres, pues no se hará. ¿Me doy a entender? Pero en este caso el Señor habla en tiempo perfecto porque es algo que ya decretó. Y dice uno, ¿por qué? Si se pudo haber reversado, se pudo haber revertido, se pudo haber evitado con el arrepentimiento de las naciones. Sin embargo, ¿por qué habla en tiempo perfecto? Porque el Señor de antemano sabe que las naciones, en este caso, no se van a arrepentir y les va a llegar su hora, como efectivamente les llegó. Por ejemplo, cuando nuestro Señor decreta nuestra salvación, no tiene reverso. Pero cuando el Señor decreta desde antes de la fundación del mundo la condenación, tampoco tiene reverso. La pregunta es en cuál orden está uno, en la salvación o en la condenación. Versículo 3 dice, y los muertos de ella serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Como diciendo el Señor, será tanta la mortandad que ni se enterrarán los muertos y lo que subirá es el hedor. Versículo 4, y todo el ejército del cielo se disolverá y se enrollarán los cielos como un pergamino. Dice que es una forma otra vez alegórica de hablar, simbólica, no es que se enrollen los cielos. Esa es una forma de decir de manera terrible lo que va a suceder cuando el Señor castigue, y sucedió con estas naciones en las manos del imperio asirio. No es que se enrolló físicamente el cielo, sino que es una forma alegórica de decir el Señor viene con una ira terrible. ¿Me doy a entender? Esta misma frase se usa luego en el libro de Apocalipsis. Se enrollarán los cielos, se caerán las estrellas o el ejército de los cielos. Es una manera alegórica de hablar, de decir el Señor desata su ira. Caerá todo su ejército. ¿Cuál es el ejército del cielo? Las estrellas. Como se cae la hoja de la parra y como se cae el higo de la higuera. Algunos intérpretes han dicho, ¿qué quiere decir eso de que se caen las estrellas? Pues que caen como misiles del cielo, como una guerra nuclear. No, eso es interpretar más de lo que la Biblia dice. La Escritura usa esta figura para decir el Señor desata su ira. Versículo 5. Porque mi espada se embriagará en el cielo. Pues otra vez. Imagínense una espada borracha. Está usando de nuevo una figura alegórica como diciendo, ¿se emborracha de qué? ¿De qué se emborracha uno? Pues de vino, de aguardiente, de ron, de qué sé yo, de tequila. La espada que toma, pues sangre. ¿Qué quiere decir se emborrachará mi espada? Beberá mucha sangre, derramará mucha sangre. ¿Por qué dice en el cielo? Porque es desde el cielo que el Señor lo hace. He aquí que descenderá sobre Edom y sobre el pueblo de Mianatama para juicio. Entonces ya cito acá el nombre de una de las naciones que el Señor iba a castigar. Y el nombre de esa nación era Edom. Una nación que estaba situada al sur-occidente de Israel. Llena está de sangre la espada de Jehová. Terrible. Si vamos al versículo 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Es Dios vengándose. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, no se venguen ustedes mismos, sino dejen toda ira y toda venganza al Señor, porque escrita está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ciertamente nuestro Señor se cobra venganza. El cumplimiento histórico de esta profecía sobre Edom se dio en el tiempo de los asirios. Asiria fue el instrumento de Dios. La espada de los asirios fue el instrumento de la venganza y de la ira del Señor.
Claro, el apóstol Pablo dice, si los magistrados llevan la espada, es para hacer venganza de nuestro Señor. Lo dice en el capítulo 13 luego de Romanos. Es día de la venganza, sus arroyos se tornarán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra será brea ardiente. Mire qué cosa tan interesante, dice, los arroyos de Edom, los arroyos que las acequias se convertirán en brea. ¿Qué es brea? Como barro. También es cuando sale el petróleo o el betún de la tierra, y su polvo en azufre. No es solamente polvo, sino es azufre, no es tierra. Cuando se agarra tierra o tierra fértil y se desmenuza en la mano, pues se hace polvo. Pero aquí no es polvo, es azufre. Su tierra en brea ardiente, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo de generación en generación. Será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Entonces, es otra vez una forma hiperbólica. Una hipérbole es hablar de manera exagerada, no porque uno sea exagerado, sino porque quiere decir lo terrible o lo duro o lo intenso de lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando dice quién vino a la fiesta y dice todo el mundo, es una hipérbole. Cuando dice uno me muero de hambre, pues no es que se esté muriendo en ese momento necesariamente, sino que tiene mucha hambre. Entonces el Señor habla de manera hiperbólica diciendo que como que el incendio sobre esa nación hará que suba el humo y que nunca se apaga eternamente de generación en generación. Está hablando de manera hiperbólica en cuanto al juicio. Saltemos al versículo 14. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. Entonces, en donde hubo una civilización, ¿qué quedará? Donde hubo una riqueza, donde hubo abundancia de personas, ¿qué quedará? Un desierto. Y las fieras del desierto. ¿Cuáles son las fieras del desierto? El escorpión. ¿Cuáles son las fieras del desierto? El chacal. Se encontrarán con las hienas, y la cabra de monte gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada, y hallará para sí lugar de reposo. Allí anidará el búho real, pondrá sus huevos, sacará sus pollos, los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí los buitres, cada uno con su compañera. Son puros animales del desierto. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Dice, la voluntad de Dios, inquirid en el libro de Jehová, si faltó alguno de ellos, si faltó algún animal del desierto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios fue el que reunió a esos animales. Otra vez está hablando de manera simbólica, como diciendo, así como el Espíritu de Dios es enviado para dar vida, también cuidado, el Espíritu de Dios es enviado para desertificar. Cuidado, el Espíritu de Dios también es enviado para disciplinar. Versículo 17, termina el capítulo 34. Él les echó las suertes, y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. ¿Qué quiere decir? Les echó suertes, como cuando alguien echa el dado, ¿para qué? Para decir, según lo que dé el dado a usted le toca esto, y según lo que dé el dado a usted le toca esto. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, se repartieron entre las 12 tribus la totalidad de la tierra. ¿Cómo se la repartieron para que no hubiera pelea? Como cuando hay herencia entre hijos y los hijos dicen, no, a mí me gusta aquello y lo otro, y entonces pelean. ¿Cuál fue la sabiduría en la repartición de la heredad de Dios, de la tierra al pueblo de Dios cuando entró a la tierra prometida? Por suertes. Así dicen, es lo que Dios quiso y no vamos a pelear. Entonces aquí el Señor dice, también repartiré, pero entre las bestias del desierto repartiré ese desierto. Ahora comienza en el capítulo 35 entonces lo que hemos leído, que es la restauración. Para entender el capítulo 35 había que entender el capítulo 34. A grandes rasgos lo leímos. Ahora sí, se alegrará el desierto y la soledad. Entonces, lo que era un desierto y lo que era soledad se tornará alegre. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Lo que era un yermo, es decir, un desierto, se volverá alegre y florecerá como la rosa. Será, no solamente florecerá, sino que será hermoso. El desierto será hermoso. Versículo 2. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. El Señor usa palabras exultantes, usa palabras grandes, usa palabras de júbilo, usa palabras de emoción, usa palabras de alegría. Júbilo. Cada 50 años se celebraba en Israel un año que se le llamaba el año del jubileo. ¿Por qué jubileo? Porque viene de júbilo.
Es decir, el año en que todo el mundo está gozoso y es obligatorio gozarse. No solamente que la gente está gozosa, sino que hay una ley que dice, este año te gozarás. Ese año nadie trabajaba. Había que trabajar para ese año. Ese año no habían esclavos, no habían siervos. Porque si alguien, la única manera legal de que hubiera un esclavo, no era un esclavo propiamente dicho, pero la única manera legal de que alguien trabajara para otro hombre era para pagarle una deuda que no tuvo dinero para pagarle, entonces tuvo que pagarle con trabajo. Pero ese año salían libres todos, para que la esclavitud no fuera perpetua. Ese año, si un hombre había perdido la herencia de su familia, la heredad, ese año la recuperaba, para que nadie fuera perpetuamente ninguna familia expropiada. Ese año se perdonaban las deudas y los agravios. Ese año se hacía la paz. Ese año es símbolo de Jesucristo en nosotros eternamente. ¿Me explico? El que perdona nuestras deudas, el que perdona nuestros pecados, el que nos devuelve la herencia, la gracia con Dios nuestro Señor, el que nos devuelve la salvación, el paraíso, la redención. Pero ese año es símbolo también de la actitud cristiana. Versículo 3. Fortalecer las manos cansadas y corroborado, o enderezar las rodillas torcidas, endebles, cansadas. Está hablando de una edad ya avanzada. No necesariamente avanzada por los años, sino avanzada por el desgaste. Por ejemplo, cuando hicieron el desentierro arqueológico de la ciudad de Pompeya. Pompeya era una ciudad italiana que quedó sepultada en media hora por la erupción del monte del volcán Vesubio. Cuando hicieron los desentierros, se encontraron, por ejemplo, en uno de los entierros, en una de las excavaciones, con el esqueleto de una mujer, más bien una muchachita. Por la dentadura, esta no es una persona muy vieja, es una persona adulta pero joven. Pero por el desgaste de sus huesos, sobre todo los huesos de sus brazos y de sus hombros, parece que hubiese sido una persona que hubiera sufrido durante muchos años de una artritis reumatoide muy severa, pero es una persona muy joven y especialmente ese desgaste es en un lado. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué tipo de persona era esa? Un esclavo, una esclava. Que la intensidad y el rigor del trabajo la llevó no a morir prematuramente, sino que quedó sepultada por la explosión del volcán, pero el envejecimiento prematuro en sus huesos. Dice el versículo 3, fortalecer las manos cansadas, corroborar las rodillas endebles. Claro, en el año 50 tenían que salir los esclavos libres. ¿Por cuántos años una persona quedaba esclava? No más de 50 años, no más de 49. Ahora, cada 50 años se celebraba, es decir, que si en el año 25 esa persona había tenido que ir a trabajar, no iba a durar más de 25 años esclava. Y si en el año 49 había ido a trabajar, no iba a durar más de un año esclava. ¿Me doy a entender? ¿Quién fijaba cuánto tiempo una persona estaba sierva sirviéndole a otro por pagarle una deuda? Lo fijaba un juez. Los jueces tenían que decir, ¿en cuánto es la deuda? De tanto, entonces no puedes durar más años de esclavo. Ahora, fíjese lo siguiente. Otro profeta que vivió después de Isaías, que se llamaba el profeta Amós, denuncia y dice lo siguiente: este pueblo está bajo la ira del Señor, porque sus jueces entregan esclavitud a los hombres, a los niños y a las mujeres por el precio de un par de zapatos. Por el precio de un par de zapatos los entregan a la esclavitud así sean 50 años. Este pueblo está bajo la ira de Dios por eso. Como nación, cuando dice fortalecer las manos cansadas, corroborar las rodillas endebles, es salir de la esclavitud. Pero no solamente la esclavitud social. Cuando el Señor Jesucristo vino en carne, ¿cuál era la esperanza que tenía el pueblo? Pues esa. Ya no queremos ser más siervos de esos desgraciados romanos injustos, que los romanos envían personas a cobrarnos los impuestos, y no solamente el impuesto para los romanos, sino que además le dicen a ese hombre, usted también cobre todo lo que usted quiera para usted. Esa es la manera como los romanos adquirían hombres fieles que no eran romanos al servicio de los romanos dentro de los mismos nacionales de los pueblos que conquistaban. ¿Me voy a entender? Si conquistaban un pueblo, dentro de ese pueblo escogían unos y les decían, ustedes cobren los impuestos, y no solamente cobren para nosotros, sino cobren todo lo que quieran para ustedes. Entonces esos hombres les iban a ser sumamente fieles a los romanos. Esa es la estrategia que usan los
las naciones que conquistan, que ocupan otras, que dentro de esa misma nación escogen ciertos hombres y les dan unos privilegios enormes para que esos hombres sean los que garanticen la dominación de ese pueblo. Eso lo hicieron los egipcios con los israelitas, por ejemplo, en el tiempo del Éxodo. Uno lo lee en Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 2, los capataces. Entonces la gente decía, que venga el Mesías, que nos libre de estos romanos. Pero el Señor Jesucristo les decía, vosotros sois esclavos primeramente del pecado. Los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Esa es la esclavitud más terrible. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sobre esa base después sí. Porque ese es el orden en que Dios nos regenera y nos libra. A su pueblo. Ese es el orden en que el Señor reconstruye su nación. Reconstruyendo de último la nación como Estado. Pero es comenzando por el alma. Siguiendo por el hogar. Siguiendo por la iglesia. ¿Me doy a entender? Es la manera como Dios reforma la vida, es la manera como Dios redime. Es de lo más importante luego a la minucia. Fortalecer las manos cansadas, corroborar las rodillas endebles. Claro, el apóstol Pablo lo dice y lo explica en ese orden. Dice, si Cristo ya los redimió a ustedes, entonces ahora sí procuren no hacerse esclavos de los hombres. Si Cristo los ha redimido. Pero si no tienen la manera circunstancial, si no tienen los recursos de ser libres, no se afanen, porque ya son libres para Cristo y son siervos de Cristo. Pero si podéis librarte, procúralo más. Versículo 4. Decía los de corazón apocado, esforzados, no temáis. Claro, básicamente, primeramente, en el alma. ¿Qué quiere decir? Las manos cansadas, las rodillas endebles, las rodillas dobladas. Que está cansado primeramente de ánimo, del alma. La fortaleza del cuerpo la da primeramente la fortaleza del alma. Está bien documentado la fortaleza de una mujer chiquita, flaquita, cuando en el alma impera la necesidad de ejercer fuerza para librar a su hijo, por ejemplo, debajo de un automóvil. Es la fuerza del alma primero. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con retribución. ¿Cómo es la cosa aquí? ¿De dónde viene el ánimo? Por ejemplo, en el libro de Esdras dice, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. ¿De dónde viene mi fuerza? Del gozo que el Señor ha puesto en mí. Primero el gozo del Señor en mí y ahí sí viene la fuerza. En el versículo 4 dice, díganle a los que están desanimados, díganle a los que están asustados, no teman. ¿Por qué razón? Porque Dios viene con venganza. ¿Qué es la venganza? ¿Recuerda que habíamos leído en el capítulo 34 que el Señor viene con venganza? ¿Con venganza de qué? De los enemigos. Históricamente luego el Señor libró la nación de Israel cuando la libró de los asirios. ¿Y cómo la libró de los asirios? Vengándose de los asirios. Luego, cuando no fue la nación asiria la que usó el Señor, porque luego el pueblo de Dios otra vez cayó en la infidelidad. El Señor usó otra vara que se llamaron los babilonios. Pero luego el Señor otra vez libró a su pueblo de los babilonios, usando otra vara que fueron los persas. Y luego cuando el Señor libró a su pueblo de los persas, lo usó usando otra vara que se llamó Alejandro el Magno, los macedonios, los griegos. Y luego cuando el Señor libró a su pueblo de esos griegos, lo hizo usando otra vara que se llamaban los macabeos, que eran unos sacerdotes que existían en Israel. ¿Me doy a entender? Y en la vida particular de cada persona el Señor lo libra. El Señor nos libra de Satanás. Y lo que queremos al final es que sea el Señor directamente el que nos libre sin usar ningún intermediario de ninguna naturaleza. Pero ¿cuándo sucede eso? ¿Cuándo el Señor libra directamente? Cuando no tiene uno necesidad de más intermediarios. Porque ya tiene la madurez suficiente para relacionarse directamente con Cristo nuestro Señor. ¿Me doy a entender? ¿Cuándo las naciones tienen la madurez suficiente? Bueno, cuando las naciones son fieles a Dios nuestro Señor y nuestro Señor no les envía a otra nación para que las administre. O dentro de esa nación no necesitan hombres para que los administren. Porque son libres. ¿Y cuándo somos libres? Cuando somos maduros en Cristo. ¿Y cuándo somos maduros en Cristo? Cuando es su palabra la que nos guía. Cristo dice, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Pero es un caminito que hay que recorrer para eso. Y el caminito es conocer la verdad. Ese caminito puede tomar generaciones. Hablando como nación, porque en este caso Isaías le habla a una nación.
Ese caminito le puede tomar a unos años. Habla de una persona en particular. Versículo 5. Ahora comienza a usar unas figuras que vienen a cumplirse materialmente en los tiempos del Señor Jesús. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. En un momento, en un tiempo en que Juan el Bautista era primo del Señor Jesús y el que había comenzado a predicar, abriéndole el camino al Señor Jesús, preparando el camino para que luego el Señor Jesús fuera a predicar. ¿Qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Lo mismo que predicaba Cristo en esencia, que es el reino de los cielos. ¿En qué se diferencia la predicación de Juan el Bautista con la predicación de Cristo? En que la predicación de Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento, pero la predicación de Cristo era la que daba el poder para arrepentirse. ¿Explico la diferencia? Una cosa es que uno predica el arrepentimiento y otra cosa es que Cristo esté predicando dando el poder para arrepentirse. Una cosa es que uno predica la fe y otra cosa es que Cristo dé el poder para creer. Una cosa es que uno predique la obediencia y otra cosa es que Cristo nos dé el poder para cumplir su palabra. Cuando Cristo comenzó a predicar, nuestro Señor, y luego Juan el Bautista fue llevado preso por el rey Herodes. Estando preso Juan el Bautista, entonces, conociendo quién era Jesús, el Cristo, que cuando vino Jesús a ser bautizado por Juan el Bautista gritó, dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego desde la cárcel Juan el Bautista envió a sus discípulos, pregúntenle si ese es el Cristo. ¿Por qué? Porque estoy en la cárcel, porque todavía gobiernan los malvados, porque no se ha desatado y no se ha visto ese vergel. Vergel es ese jardín, esa huerta preciosa y próspera en un desierto. El Señor Jesús le dice a los discípulos de Juan, vaya y dígale a Juan que los ojos de los ciegos son, que los oídos de los sordos son abiertos, que los cojos caminan y que los mudos hablan y que el Evangelio es predicado. Luego nuestro Señor, a pesar de que Juan tiene esa duda, nuestro Señor elogia a Juan y dice, como Juan no ha nacido ninguno, no se ha levantado hombre como él, de los nacidos de mujer, aunque Juan no era poderoso en señales, en milagros, pero Juan predicaba la verdad, Juan predicaba a Cristo. En el tiempo del Señor Jesús, entonces, comenzaron a hablar los mudos. Ahora, uno no necesita ser mudo para estar mudo. Uno no necesita estar sordo para no oír. Y no necesita estar cojo para no caminar. Cuando uno no habla lo que Dios quiere que hable, uno es un mudo. Cuando uno no ve lo que Dios quiere que uno vea, uno es un ciego. Y cuando uno no oye lo que Dios quiere que oiga, es un sordo. Y cuando uno no anda con lo que Dios quiere que ande, uno es un cojo. ¿Me explico? En otras palabras, cuando uno no hace la voluntad de Dios, uno es como uno de los dioses que uno adora, que tiene ojo y no ven, que tienen boca y no hablan, y que tienen oído y no oyen, y que tienen pies y no andan. Cuando uno adora cualquier cosa que no es Cristo, cuando uno pone su esperanza en cualquier cosa que no es Jesús, uno es un desierto, como el desierto es el que hablaba en el capítulo 34. Ya está bajo el juicio del Señor. Cuando uno cree en Jesucristo, cuando uno adora a Dios, de verdad le es útil. Miren esto tan interesante. Hablando y meditando y estudiando, leyendo la Biblia. La iglesia es el pueblo de Dios y al pueblo de Dios se le garantiza continuidad aún en el cielo. Entonces dice uno, ¡wow! En el cielo todavía estará la iglesia. Entonces uno, ¿qué se imagina? Que todos los días son domingo de 10:30 de la mañana a 11:30 en el cielo. Y que en el cielo entonces hay un pastor al frente y unos ancianos al lado, como hay en unas iglesias, o los diáconos. Y luego al final pasan el plato para poner la ofrenda. Y que hay un momento en que se sirve la cena. Y que predican y luego unos se paran y cantan. Porque la Escritura promete que su pueblo tiene continuidad en el cielo, es decir, la iglesia. Fíjense el mal concepto o el concepto limitado que tiene uno de iglesia y de la función de la iglesia. El rito de la iglesia es ese, ¿no? El rito. ¿Está mal el rito? No, el rito, pero es simplemente el rito. Es como el orden litúrgico. Pero es el rito. ¿Había un rito en el Antiguo Testamento que debía llevarse a cabo en el templo? Sí, había un rito. El rey David organizó el rito, por ejemplo, en materia musical, que no estaba organizado antes de David. Pregunta, ¿nuestro Señor escribió en el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, un orden de alabanza en materia musical? No.
Sin embargo, David organizó el rito de alabanza en materia musical. Por ejemplo, organizó toda una familia para que tocaran trompetas. Y toda una familia para que sean cantores. Toda una familia para que sean guitarristas o arpistas en esa época. Pero eso no era la iglesia ni el pueblo de Dios, sino era una familia organizada para tocar. Y decía que esa familia estaba organizada, por ejemplo, los trompetistas, para que se tocara la trompeta día y noche, las 24 horas del día. Pues claro, tomaban sus turnos. Y eran unos maestros en la trompeta, tenía que ser. Pero eso era apenas un rito y una forma de administrar un rito de alabanza o de adoración. ¿Me explico? Que eso es simplemente una cosa que hizo la iglesia, es decir, el pueblo de Dios. Sin embargo, al pueblo de Dios se le da la orden en toda la escritura de adorar. Entonces, ¿cómo es la cosa? Porque David solamente organizó una familia para trompetista, otra familia para que tocara el arpa y otra familia para que cantara. Y nuestro Señor nos pide a todo el pueblo adorar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Hay una familia en especial que adora y los otros no adoramos sino ciertas horas? ¡No! Todo el pueblo de Dios tenía que adorar todo el tiempo, las 24 horas del día. Quiere decir que adorar a Dios, cumplir la alabanza del Señor, es hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Todo lo que Él dice. Cuando uno rezaba arrepentido decía, porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Qué quiere decir? No te he adorado con el pensamiento cuando he pensado mal, no te he adorado con la palabra cuando he hablado mal, no te he adorado haciendo cuando he obrado mal, y no te he adorado cuando en lugar de dejar de hacer el mal he dejado de hacer el bien. Omisión. Es decir, absolutamente toda obra que se hace debajo del cielo es una obra de Dios para la gloria de Dios y que tiene que hacerse según nuestro Señor dice que se haga. Absolutamente todo en la vida, con el pensamiento, con la palabra, con la obra, es lo que la iglesia tiene que hacer para adorar. Como decía otra vez don Martín Lutero, a los ordeñadores, cuando ustedes ordeñan sus vacas, están adorando a nuestro Señor si lo hacen honestamente y para su gloria. Más que el monje que tiene las manos levantadas todo el día, pero que no cree en el poder de Cristo, no cree en su gracia, ni tiene fe en Él. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Los oídos de los sordos se abrirán, los ojos de los ciegos serán abiertos. Quiere decir, el pueblo de Dios, cuando de verdad nuestro Señor lo salva, la iglesia ve lo que tiene que ver. No quiere decir, esto veo y esto no me tapa los ojos, sino ver quiere decir es juzgar las cosas. Es la visión que tiene de la vida. Es la opinión que tiene de las cosas. Y hablar es la manera como las llama, la manera como las juzga también. A lo malo le llama malo, a lo bueno le llama bueno. Con el que se alegra, con el que está alegre se alegra, con el que está triste se entristece, si es justamente, ¿no? Oirá lo bueno, es decir, sabe juzgar también lo que oye, hará lo bueno, buscará lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Bueno, primeramente es Dios nuestro Señor. El Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis bueno? Solamente Dios es bueno, como diciendo, cuidado, si tú me estás llamando bueno es porque yo soy Dios. Bueno es Dios, por lo tanto todo lo que nuestro Señor hace es bueno. Y por lo tanto, ¿cómo se usan las cosas bien? Como nuestro Señor dice que se usen. ¿Cómo se llama a las cosas bien? Como nuestro Señor dice que se llamen y se juzguen. El ciego o el sordo o el mudo es el que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. El que ve lo malo y ve y sin embargo no concibe que es malo, y el que ve lo bueno y sin embargo no concibe que es bueno, es el ciego. Por eso nuestro Señor Jesucristo cuando discutía, cuando reñía con sus enemigos fariseos, y sus enemigos fariseos le decían, nosotros no somos ciegos, nosotros vemos. El Señor les dice, pues por cuanto ustedes dicen que ustedes ven, su pecado es doble, es mayor. Más ira sobre ustedes porque dicen que ven. Claro, nuestro Señor, entre más amplitud de criterio tenemos, con mayor severidad nos juzga. Como dice el apóstol Pedro, no procuren muchos de ustedes ser maestros, sabiendo que serán juzgados con más severidad. ¿Por qué razón con más severidad? Pues porque ve, y al ver cómo no dice que es malo o bueno, cómo no es capaz de elogiar cuando es bueno.
¿Cómo no es capaz de agradecer cuando es bueno? ¿Cómo no es capaz de denunciar cuando es malo? Versículo 7. El lugar seco será tornado en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la habitación de dragones, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. El lugar de las serpientes. En la simbología bíblica, el desierto quiere decir en donde Dios, por supuesto, no está porque no bendice, o Dios está tratando de manera disciplinante. El desierto, por ejemplo, es sinónimo del periodo de prueba que los hombres pasan, no necesariamente como castigo, pero sí para disciplina. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, antes de salir a predicar, se retiró al desierto 40 días. Antes de entrarlo a la tierra prometida, el Señor hizo que anduviera el pueblo en él, desierto ya 40, pero no días, sino años. Es sinónimo de disciplina o sinónimo de preparación. En este caso, claro, es una disciplina severa del Señor con respecto a lo que dice el capítulo 34. Pero ahora en el capítulo 35 es la restauración, es la redención, es el nuevo nacimiento. En el lugar seco será tornado en estanque. Pues imagínate todo un lugar seco, todo un desierto que sea una piscina, una alberca. Todo un desierto que sea todo el desierto una fuente. Claro, es una manera simbólica de hablar. El lugar seco será tornado en estanque, y el sequedal en manaderos de agua. En la habitación de dragones, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. Es una imagen que se toma del río Nilo. Al lado y lado del río Nilo está el desierto del Sahara. Pero en una franja del río Nilo, cuando el Nilo se desborda cada año, entonces crece el junco. Entre los juncos fue que de juncos se hizo la canastita para que se pusiera ahí y se depositara al bebé, y entre los juncos se llevó al bebé para que corriera por el río Nilo, y ese bebé era Moisés. Y en esos juncos, en esa región de juncos, era en donde se cultivaba el grano que garantizaba la alimentación de la ciudad de Roma, por ejemplo. En otras palabras, el Señor está hablando de abundancia de agua para que haya abundancia material. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, una de las frases más impresionantes de nuestro Señor Jesús fue: todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Todo aquel que esté sediento, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que en mí crea. Y el apóstol Juan, que es el que cita las palabras del Señor Jesucristo, luego Juan hace un comentario. Y esto decía Jesús de él, Espíritu Santo que había de venir sobre ellos. Por supuesto, materialmente, según dice, por ejemplo, el libro de los Salmos, el Señor es el que da la vida material. El Señor es el que calma la sed, el Señor es el que envía las lluvias. Pero esencialmente, primero que todo, el Señor es el que envía su Santo Espíritu. Otra vez, habíamos comenzado diciendo, el profeta Isaías veía las relaciones de las naciones y el devenir, la vida de las naciones como el resultado de la gracia de nuestro Señor, como el resultado del pacto de Dios. En ese mismo sentido, nosotros vemos, por ejemplo, los ciclos del agua sobre la tierra. ¿Los ciclos del agua sobre la tierra son un relojito? No. Nuestro Señor dice, claro, después del diluvio siempre habrá un invierno y un verano, pero no dice milimétricamente cuál día comienza a llover y cuál no. No dice milimétricamente qué días de verano serán más calientes y cuáles no. No dice milimétricamente cuáles días de invierno, aunque es invierno, sufrirá la escasez de agua. ¿Me doy a entender? Y nosotros vemos que también depende de la fidelidad de todo un pueblo y de la humillación, de la manera como se humilla todo un pueblo. Mire, eso está registrado. Pero la historia, los cristianos tenemos que rescatarla en este sentido. Tenemos que rescatar la historia estudiando los acontecimientos tal y como han pasado, juzgando esos acontecimientos desde la perspectiva de Dios y cómo Dios ha actuado en esos acontecimientos según su pacto. Por ejemplo, cuando los españoles fundaron las misiones en California, cuando comenzaron desde Carmel hacia el norte, y en uno de esos años California sufrió una sequía y dependía más la gente de las misiones, de la lluvia, para vivir que ahora. Y toda la misión se organizó para salir a la playa y pedir
suplicar y ayunar y orar y arrepentirse y pedir perdón por los pecados, y que el Señor enviara la lluvia. Y efectivamente llovió, como sucedió en el tiempo de Elías. Cuando en el tiempo de Elías el Señor le dijo a Elías: Elías, no lloverá, porque es el castigo del Señor sobre la nación del norte. Recuerdan que estaba dividido el reino del norte y el reino del sur. Hasta cuando el pueblo se arrepintió y el pueblo dijo: Jehová es Dios. Y entonces le dijo Elías al rey: mire hacia el mar. Y del mar vio venir una nube, primero pequeñita y más grande y más grande y más grande, hasta que el profeta Elías le dijo al rey: corra antes de que lo alcance la lluvia y llegue a su casa antes de que lo remojen. Pero eso comienza es con la primera lluvia, y es la lluvia del Espíritu Santo. Con todo y lo mal que entendían el Evangelio los españoles en las misiones. Y sin embargo Dios es fiel si se humilla a su pueblo. ¿Me doy a entender? Versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que será para ellos. Los errantes, aunque fueren torpes, no se extraviarán. Camino, calzada. Esa es una de las demostraciones de que hay una civilización en una nación, son sus caminos. Si no hay caminos, dice, ese país no es muy civilizado. Claro, durante los años, a final de la Segunda Guerra Mundial, a final de los años 40 y durante los años 50, se estableció la red más grande de caminos que una nación tuvo hasta ese tiempo. ¿En dónde? En los Estados Unidos, que es la red de autopistas o freeways. ¿Por qué? Porque era la nación que salió dominante y vencedora después de la guerra, con mayor riqueza. No solamente de la ciudad se admiraron los españoles del avance de la civilización cuando llegaron a la Ciudad de México, sino que también se admiraron de las 3 calzadas que habían, de los 3 caminos para salir de la ciudad. En la Escritura, la ciudad de Dios tiene un camino, la civilización de Dios tiene un camino. Acordémonos que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino. Nadie llega ¿a dónde? Al Padre, sino a través de este camino que soy yo. Nadie llega al Padre sino exclusivamente. Ahora, mire qué cosa. Uno se preguntará: ¿está bien? ¿Y cuál es el camino que me lleva a ti, Señor, si tú eres el camino? ¿Habrá un camino que nos lleve a Cristo? Sí, hay un camino. El Señor Jesucristo dijo: ¿cuál? Dijo: yo os enviaré mi Espíritu, el Espíritu Santo. Él les enseñará toda verdad. Él tomará de lo mío y os lo dará. Eso lo confirman los apóstoles aquí y allá. Pablo dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por Él. Espíritu. La desgracia de la idolatría es reemplazar a Cristo con otro camino para que nos lleve al Padre. O de manera más mañosa, reemplazar al Espíritu Santo para que nos lleve a Cristo. ¿Quién nos lleva a Cristo? Cuando el Dios deja de ser Baal y se convierte, por ejemplo, en Baal, la iglesia. Cuando uno dice: es la iglesia la que te lleva a Cristo. Y entonces, si te vas de esta iglesia, te estás alejando de Cristo. ¿Qué sé yo? Si es el Espíritu Santo el que aleja a la gente. ¿Me explico? O cualquier otra cosa que no sea el Espíritu Santo el que nos lleva a Cristo. ¿Será el gobierno el que nos lleva a Cristo, el gobierno civil? ¿Será el gobierno civil el que nos lleva a esta ciudad de Dios que está prometiendo aquí? De ninguna manera. Entre más las personas conozcan a nuestro Señor, es decir, entre más los pueblos y las naciones sean maduras, menos va a necesitar de la iglesia y menos va a necesitar del Estado. ¿De la iglesia en qué sentido? Si la iglesia tiene continuidad incluso en el cielo, ¿cómo dice que va a necesitar, dejar de necesitar de la iglesia? Dejar de necesitar de la iglesia, pero en sentido ritual, que es limitar la iglesia, eso que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué es el rito? La iglesia es una comunidad de fe para hacer la obra de Dios nuestro Señor. ¿Y cuál es la obra de Dios nuestro Señor? Adorarlo en todo, absolutamente en todo. Uno no adora a Dios en todo si todo no es de Cristo, desde los pensamientos, pasando por el bolsillo, pasando también por el tiempo, la manera como organiza absolutamente todos sus días, sus descansos, la manera como organiza la educación de sus hijos. Todo eso es el trabajo de la iglesia, es decir, del pueblo de Dios. No el trabajo de la iglesia desde el rito, que desde el rito se organice la educación de los hijos, o que desde el rito se organice el presupuesto del bolsillo de la familia, o del hogar, o de la empresa. No, desde el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a Cristo.
Es decir, desde su palabra. ¿Me doy a entender? ¿Cómo se organiza la relación de una nación con otra? Ya hablando a nivel más macro. Desde el Espíritu Santo, desde la Escritura. ¿Cómo se organiza el plan de ahorro, si es que hay, de un ser humano? Desde la Escritura. Habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que será para ellos. Los errantes, aunque fueren torpes, no se extraviarán. Cosa inmunda no pasará. Ahora, sí, esto es tan interesante. Cuando el apóstol Pedro, en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, se sube a la terraza de la casa de un amigo de él que trabajaba curtiendo cueros. Y el apóstol Pedro está de visita en la casa de este amigo. Y generalmente en aquella época la gente no tenía una habitación en donde tenía intimidad, sino que si quería tener una intimidad se subía a la terraza. El apóstol Pedro se sube a la terraza a orar. Hechos de los Apóstoles capítulo 10, y tiene una visión del cielo. Entra en un éxtasis, dice la Escritura. Y en ese éxtasis, en esa visión sobrenatural, ve que hay un mantel. ¿Y para qué son los manteles? Pues para cubrir la mesa. Y sobre ese mantel hay animales que descienden del cielo. Un lienzo. Y un ángel le habla y le dice: Pedro, mata y come. Y dice que ve a todo tipo de animales. Y Pedro le dice: no puedo, porque nunca he comido cosa inmunda. Entonces en la palabra de Dios aquí Isaías dice: por ese camino no pasará cosa inmunda. Pedro dice: no puedo matar y comer porque nunca he comido cosa inmunda. ¿A qué se estaba refiriendo Pedro? Si hay camaroncito, no puedo entrarle al camarón porque nunca he comido cosa inmunda. Si hay puerco, no puedo entrarle porque nunca he comido cosa inmunda. Si hay conejo, tampoco. Porque está hablando de las leyes dietéticas que están en el libro de la ley. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir esa visión? ¿Solamente cosa de comida? No, porque el Señor en los evangelios ya había hecho puros todos los alimentos. Eso no era nuevo. ¿De qué está hablando entonces? Luego de esa visión, ese mismo ángel le dice a Pedro: Pedro, tienes que ir a la casa de un hombre que se llama don fulano de tal y entrar a la casa de ese hombre. Es más, ese hombre primero vendrá a ti y se reunirá contigo. ¿Qué tiene que ver eso? Ir a verse con ese hombre que se llamaba Cornelio, que era un sargento del ejército romano. ¿Qué tiene que ver con la visión del cielo? En la visión del cielo bajan animales que antiguamente se consideraban inmundos y que el Señor ha purificado. Cuando Pedro dice: nunca he comido cosa inmunda, la voz del cielo le dice: no llames inmundo lo que yo he purificado o santificado. Por eso irás a la casa de ese hombre que ahora es santificado. ¿Y eso qué tiene de raro? Que ese hombre no es de los de nosotros, de la familia, del pueblo, de los judíos, sino que ese hombre es un gentil impuro, un griego, de otra nación. ¿Me doy a entender? Cuando dice: no, ese camino de santidad, nadie que sea impuro caminará por él. Es decir, todos los que nuestro Señor santificó caminarán por ese camino para llegar a Dios. Todos los que nuestro Señor eligió. ¿Cuál es nuestro deber como cristianos para con las demás personas? Comenzando con las primeras personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuáles son esas personas primero que nuestro Señor nos ha dado? El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando cita en 1 Corintios capítulo 6 a los que están casados o casadas con un hombre o con una mujer que no es cristiano, dice: no se separe, porque ese o esa que no es cristiana en usted es santificado. De otra manera, vuestros hijos serían impuros. Y la palabra que usa es bastardos. ¿Sí me explico? ¿Cuál es nuestra obligación para con las personas más inmediatas a nosotros? Nuestra obligación es tratarlos como purificados. Tratarlos, es decir, juzgarlos según la ley de Dios. Si no es de la ley de Dios, ¿para qué se juzga? Santificarlo quiere decir que no es creyente, eso es cosa del Señor Jesús y Él. Pero tiene que tratarlo, tiene que juzgarlo, tiene que hablarle, tiene que verlo, o oírlo, o pensarlo. ¿Me explico? Uno puede decir: bueno, al fin y al cabo no es cristiano, por eso es así, y seguimos viviendo chévere. No, porque según el mundo hay dos formas de juzgar. Según el mundo hay dos sistemas de leyes. Una es la palabra de Dios
Y otras son las leyes que como que el Señor pone en las mentes de los hombres para que se comporten y vivan, y eso lo llaman la manera natural de vivir. Y los dos son válidos para Dios. De ninguna manera. Eso no existe. Alguien lo pone de esta manera. Es como esas fuentes que pone uno en las fiestas para que corra la champaña. Y es como una copa grande y la champaña se derrama de la copa. En donde está la copa, en donde está la champaña, el origen es en la fuente. Ya después va mojando lo demás. Entonces si hay una fresita o si es la última uva o qué sé yo, pues queda mojada por la champaña. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios brota. ¿Recuerdan la visión que tiene el profeta de los olivos? Bueno, hay una visión que tiene un profeta, Ageo. Y en esa visión hay una fuente de donde brota, hay una copa de donde brota aceite de oliva. Pero el aceite viene de 2 árboles, de 2 olivos, y luego llega a una fuente y luego a un candelero que se ilumina todo, y es como un ciclo que va y viene. Así es la Escritura, así es la palabra de Dios. Si una persona de repente hace algo bueno es porque Dios le da gracia, pero desde la Biblia, desde la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es juzgado por la palabra de Dios, y la iglesia se supone que habla o que ve y que juzga. ¿Me doy a entender? Pero la iglesia otra vez no es el rito. Como me decía una vez un señor, ¿por qué no va usted a la casa y habla con mi hijo? ¿Qué hace eso? No, porque es su hijo, es su casa. Es la iglesia. Yo no soy la iglesia. Yo soy un ladrillo más, pero ese ladrillo que es usted está allá. Tiene que tratarlo. ¿Sí me doy a entender? En ese sentido, entonces, ha de caminar por el camino de santidad, y ese camino es Cristo nuestro Señor. Tiene la obligación de hacerlo. Que aún los que fueran torpes y caminen por él no se extravían, no erran. Eso no promete que esa persona ya es salva soteriológicamente. Déjame usar palabras. Eso no quiere decir que esa persona es salva para vida eterna después de que se muera, que no se va para el infierno, sino que goza de la vida eterna. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que el reino de Dios nuestro Señor está ya sobre la tierra, y como tal tiene que juzgarse todo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, venga tu reino. ¿Me doy a entender? Para que no se extravíen. Versículo 9, no habrá allí león, ni fiera voraz subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Mire que en el capítulo 34, cuando Dios juzga las naciones, y habla por ejemplo de la nación de Edom, dice, en donde estaba esa nación, donde estaba la gran ciudad que hay ahora, ¿quiénes la habitan ahora ahí? Dice, la habitan las bestias del desierto. Hay un pasaje interesante en la Escritura, por ejemplo. Dice que cuando el Señor entró al pueblo de Dios, a la tierra prometida, dice, no los entraré a la tierra prometida, estando la tierra prometida totalmente baldía, es decir, sin que haya nadie. Primero el Señor metió ahí unas otras gentes, otras naciones, y el Señor da la razón, dice, para que primero esas naciones espanten a los leones, a los animales salvajes, para que no los coman a ustedes cuando ustedes entren. ¿Me explico? ¿Me debe entender? Cuando uno estudia la historia, por ejemplo, de la colonización de América, y dice, ¿cómo puede ser que cuando hicieron el canal de Panamá, casi no pueden hacerlo porque los espantaban, los mosquitos no dejaban, la plaga que había ahí, la malaria, el paludismo? Por eso no pudieron los franceses, no pudieron los chinos. Pero ¿cómo puede ser que sí pudieron hacer entonces un ferrocarril? ¿Cómo puede ser que sí pudieron fundar una ciudad o varias ciudades antes? Panamá. ¿Cómo puede ser que don Vasco Núñez de Balboa lo atravesó desde el Caribe hasta el Pacífico? Pues porque Dios va abriendo paso, poco a poco, va abriendo civilización. ¿Me voy a entender? Uno no entiende el Evangelio de una vez, uno no ve a Cristo de una vez, porque nadie puede ver a Dios y no se muere, sino que Dios lo prepara para eso. ¿Me explico? Uno no recibe todas las riquezas y promesas de Dios de una sola vez, porque si no lo mata a uno tanta bendición. Sino que el Señor lo prepara hasta para casarse, y lo prepara a uno Cristo nuestro Señor. Absolutamente para todo. Pero eso sí, el Señor saca lo que no pertenece ahí, aunque lo haga paulatinamente.
Por ejemplo, saca el dragón. Cuando terminamos leyendo el capítulo 34, del versículo 15, desde el versículo 13, decía: en sus palacios crecerán espinos y ortigas y cardos. Imagine entrar al palacio, pero no se puede entrar al palacio. ¿Por qué? Porque es como un campo en donde el ejército ha puesto alambrado de púas. Durante la Primera Guerra Mundial, especialmente, los campos de batalla se sembraban con alambrados de púas para que los ejércitos que iban no pudieran andar, caminar. Imagínense sembrar el palacio mismo con ortigas, con espinos. Lo que hacen hoy día los ejércitos es que cuando no quieren que otro ejército pase por ahí, pues siembran minas. Lo que hacían los ninjas en el Japón antiguo era que cuando huían en su retirada sembraban clavos para que cuando vinieran tras de ellos y pisaran, pues imagínense. Pero el Señor ahora dice que barre, que limpia el terreno, el camino, que aunque tuviera que caminar por ahí el más cojo y el más torpe para andar, no tropezará. Incluso que espanta al dragón de ahí. En el versículo 13 dice: en sus palacios crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas. Perdón, capítulo 34, 13, en el desierto. Serán guarida de dragones y patio para los búhos. Fíjense que cuando uno ve películas o lee historias sobre caballeros medievales, cuando ve Shrek, ¿y quién vigila el castillo? Ese castillo que está abandonado y caído y derribado y no hay nada bueno. ¿Quién vigila el castillo? Es el animal más feo, el dragón. En la mitología griega, ¿quién vigilaba el laberinto? El minotauro, mitad hombre, mitad toro, y cuando veía a un hombre se lo comía. ¿Quién vigila aquí el palacio? El dragón. En la escritura el dragón es símbolo de ¿qué? La serpiente antigua. ¿Es símbolo de qué? De Satanás. Pero en la ciudad de Dios, el diablo es reprendido. El diablo no reina. El diablo no es el rey. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia: las puertas del infierno no prevalecerán. Cuando el Señor Jesús envía a sus discípulos a predicar y regresan ellos felices, contentos, contándole lo que pudieron hacer, el Señor les dice: yo veía a Satanás caer del cielo, como diciendo, yo lo voy a caer en desgracia, derrotado, vendido. Pero cuidado, no se alegren ustedes de esas maravillas que hicieron, sino primeramente alégrese de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo que les garantiza que son victoriosos. ¿Sí me voy a entender? Lo que le garantiza a una persona ser victorioso delante, enfrentando al diablo, es que ya es salvo, que Cristo murió por sus pecados. Si Cristo murió por sus pecados, si lo ha salvado, si uno está arrepentido, el diablo está derrotado. Aunque ladre, aunque moleste, aunque muerda el calcañar. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: ustedes vencerán, ustedes pisotearán en breve la cabeza de Satanás. No habrá allí león, ni fiera voraz subirá por él, ni fiera voraz subirá por él, ni allí se hallará para que camine, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Se quitará el león para que puedan caminar los redimidos. Para que se cumpla lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Satanás fue atado por 1000 años. Y eso, según el capítulo 20, no es algo que esperamos, sino que empieza, dice, cuando nuestro Señor muere en la cruz, cuando nos resucita de nuestros pecados. No está hablando de la resurrección de los muertos de la carne, sino la llama la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, juntamente con Cristo Él nos dio la vida. Por gracia somos salvos. Y terminando, versículo 10, Isaías 35, 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Claro, esto no es un anuncio solamente para el fin del mundo, después de que uno se muere y entra al cielo, no, porque el Señor Jesucristo dice: yo les dejo mi gozo. No es el gozo como el del mundo. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Es mi paz. Claro que la consumación definitiva de las bodas
de la iglesia con Cristo, como la consumación de una boda, la esperamos con el esposo. Pero el matrimonio ya está. ¿Sí me explico la diferencia? Ya está el matrimonio, no ha llegado a la consumación. Lo que después del siglo XIX, en la época victoriana, llaman la luna de miel. La consumación. La consumación es la resurrección, la glorificación definitiva. Que nuestro Señor, el último enemigo que derrota es la muerte. Pero la boda ya está, el gozo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hace 8 días veíamos, enseñaba, ¿acaso los que están en las bodas, los que acompañan al novio, están tristes? No, están gozosos. Los amigos del novio eran los encargados de alegrar la fiesta, y la fiesta duraba 7 días. Se encargaban de que hubiera vino siempre, suficiente. Ya comienza el gozo y la alegría, que es fruto del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, bendito eres en tu redención, Señor, y en tu restauración. Gracias porque suficiente demostración, evidencia nos dejaste de que tú, cuando venciste la muerte con poder y resucitaste, nos enseñaste que así mismo, Señor, tú restauras tu reino, nuestras vidas, tu pueblo, el mundo y la creación entera. Ayúdanos a vivir, Señor Dios, mirando tanto de lejos como de cerca este jardín glorioso que tú has plantado con tu propia mano, Señor, y que tú riegas con tu espíritu. Hállanos y prepáranos como la tierra, Señor, que seamos tierra buena, que tú siembres tu palabra, Señor Dios, y que el fruto sea abundante, que tu gozo sea abundante, Señor, y que tu fe sea abundante, al 100%. Hazlo, Señor Dios, en tu reino. Tu reino somos nosotros, tus hijos, Señor, tu pueblo. Extiende, Señor Dios, multiplica, avanza, que tu reino, Señor, no tenga fin, que nuestra generación te aclame igual a generaciones por venir. Salva a nuestros hijos, Señor, en tu nombre. Jesucristo nuestro Señor. Amén.